Bueno, esto va a ser un debate, así que no he puesto ni mi nombre en la presentación porque quiero que sea una cosa entre todos, ¿vale? Primero os pido disculpas porque os he engañado un poco y el tema no va a ser exactamente lo que pone aquí porque cuando di el título del debate pues no sabía de qué iba a hablar y he querido moverlo un poco, no tanto a lo que es religión o filosofía, sino un poco a dar una crítica a la idea de ciencia que tenemos actualmente y nada, quiero un poco que salgamos todos de aquí con una mirada un poco más crítica y que no nos creamos todo lo que nos dicen que está demostrado científicamente, ¿vale? He preparado unas cuantas preguntas y no sé, no hay ningún orden, no hay nada, así que podemos escoger. Bueno, voy a decir, las intervenciones las vamos a limitar a 1 minuto y medio, que lo voy a cronometrar yo. Si alguien llega al 1 minuto y medio, haré un sonido de bocina, como pueda. Y solo se permite una réplica, ¿vale? Si alguien quiere responder a algún comentario, una réplica. Vale, ¿qué es la verdad? ¿Es lo mismo el cogito ergo sum que 1 más 1 es igual a 2? ¿O que la Tierra es redonda? ¿Qué es la ciencia? ¿Es como dice Popper que la ciencia solo son las cosas que son falsables o esto está limitado, tenemos otras cosas? ¿Cómo tenemos que entender la ciencia? ¿La ciencia es objetiva o hay fe en algunas cosas en las que, bueno, que utilizamos a día a día en la ciencia? Esta teoría de ideología está relacionada un poco. ¿Es la ciencia la religión del siglo XXI? Esto no creo que vaya mucho para nosotros, porque somos bastante científicos, pero hay mucha gente que no entiende de ciencia y cuando le dicen esto está científicamente demostrado, pues voy a comprarme estas galletas porque voy a hacer, bueno, lo que sea, cualquier cosa de estas, y hablar un poco sobre cómo hay mucha gente que cree en la ciencia sin tener ni idea. Y cómo esto también en el fondo nos pasa un poco a nosotros sobre los temas en los que no somos expertos. ¿Es la ciencia la única fuente aceptable de conocimiento? La semana pasada estuve en el Reina Sofía y vi Guernica. Estuve como un cuarto de hora mirando el cuadro y me aportó mucho más que algunas teorías científicas. Entonces, extender un poco porque ahora parece como que la ciencia es lo único que es el único conocimiento que se puede aceptar, lo único que se puede discutir y un poco promover las humanidades, promover el arte, que están un poco perdidas y son muy importantes. ¿Cuáles son los límites de la ciencia? La ciencia académica es una forma de poder, porque creo que la forma en que nos están educando todos en clase nos dan como la teoría es esta, y en el fondo a veces como no hay tiempo para demostrarlo todo ni para verlo todo, tenemos que creérnoslo y estamos creyendo la versión del profesor. El lenguaje nos limita los pensamientos. Si nuestro lenguaje está limitado por las definiciones de las palabras o incluso el lenguaje matemático que tenemos está limitado, entonces podemos describirlo todo mediante la ciencia, mediante la razón. Esto relacionado con la charla de ayer, que he añadido por si alguien se quedó con las ganas de debatir un poco. Y es el modelo actual de ciencia el mejor modelo posible. Eso quiero debatirlo un poco porque, bueno, no va a dar tiempo de todo, pero me parece que el modelo de ciencia actual corta un poco la creatividad de los científicos y entonces tenemos que seguir una pauta fija. Y me gusta mucho, bueno, un filósofo que he leído que es Paul Feyerabend, que advoca por una ciencia más anarquista, y entonces quiero discutir un poco de eso. ¿Por cuál queréis empezar? ¿Cuál os gusta más? ¿Empezamos por el principio? Sí. Venga, ¿quién se atreve?
ver, yo pienso en la verdad como aplicado a la ciencia, evidentemente, como algo empírico, ¿no? O sea, todo lo que sea, o sea, yo sé que está lloviendo porque saco la mano fuera de la ventana, me mojo y ya te puedo asegurar de que está lloviendo. Eso es un hecho, o sea, es algo empírico. Y a partir de ahí es donde se desarrolla toda la ciencia, en mi opinión. Sin pruebas de que algo ocurre, no puedes cerciorar que eso ha ocurrido. Bueno, voy a ser un poco malo con todos, ¿vale? Entonces el que está loco y se piensa que está lloviendo y él nota que está lloviendo, ¿eso Vale, es verdad? Son reacciones químicas que ocurren en nuestro cerebro. Pero locos somos nosotros, ¿no? Es que si no damos por hecho que nosotros existimos y que somos un ser, no podemos hablar de nada. Yo creo que para donde estamos es relevante ver, o sea, para donde estamos diciendo en el contexto de este debate, es relevante ver que la verdad se entiende, o por lo menos se quiere entender en ciencia cuando se habla de ciencia como la coherencia con un método. Es decir, la verdad se ha definido como la coherencia con un método, después se pasa de un poco de otra teoría, y que para esto me parece que es la forma más ajustada de definirlo. Y que eso es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la búsqueda de la verdad en ciencia, es decir, que no se enfrenta a una verdad que se defina como verdad al margen, es decir, como verdad, como idea de verdad, efectivamente, sino que se enfrenta como verdad, como coherencia absoluta con un método que se ha definido de forma pues relativamente arbitraria, más o menos arbitraria. Yo, pensando en lo que he dicho sobre la lluvia, y si yo estoy alucinando y estoy convencida de que no, creo que tal vez la verdad podría decirse que existen tantas verdades como infinitos, y siempre y cuando sea algo coherente dentro de tu cerebro es una pequeña verdad. Si hay muchas pequeñas verdades que coinciden bastante, es una verdad aceptable. Y si todas las pequeñas verdades están de acuerdo en algo, entonces es una verdad universal. Pero entonces cuando todo el mundo creía que el espacio y el tiempo eran cosas fijas y era una verdad aceptada por todos, ¿era verdad? Vale, pues entonces corrijo. Esa verdad es temporal. Cuando muchas pequeñas verdades, o sea, todas las pequeñas verdades coinciden en algo, es una verdad universal, pero que todavía no se ha demostrado que sea atemporal. Está arriba. Quiero hablar un poco. Bueno, esto está empezando a parecerse a Sócrates contra los sofistas, pero yo considero que la verdad es un ente más bien abstracto, es algo que no tiene... Si intentas dar una definición así basándote en algo empírico, no lo vas a encontrar por ningún lado, porque al fin y al cabo incluso una medida hiperprecisa siempre tiene cierta variación y se te puede salir, no sé, al medir la masa hay pequeña probabilidad de que sea, no sé, una masa de 1 kilo por fluctuaciones así, idas de olla así físicas que cuesta mucho entender y que por cuánticas y demás, hay cierta probabilidad de que tenga, por ejemplo, una masa infinita porque la interacción con el campo de Higgs y bla bla bla. Muy, muy complicado. Entonces lo que yo considero que es la verdad, al menos con lo que he ido viendo yo en la carrera de física, es que es más bien como un concepto abstracto y tienes como una meta que buscas. Entonces cuando tú haces ciencia, cuando te intentas explicar algo, estás buscando un ideal, por así decirlo. Pero ese ideal no existe, en realidad. Es como... Lo considero algo ilusorio que nos da una meta. Yo lo entiendo de esa manera, porque la verdad como concepto separado de la realidad es algo muy matemático, en mi opinión. Y yo personalmente, que como detesto las matemáticas, el método de pensar de los matemáticos, no más que las matemáticas el cálculo, y si se lo he dicho a José muchas veces, yo opino que es una abstracción. Iba a ir en él. Yo estoy muy de acuerdo con eso que has dicho, pero creo que me gustaría matizar que efectivamente creo que la verdad es una cosa un poco abstracta y como un ideal y tal, pero eso no quiere decir que no exista, sino que quizás no podemos, digamos, o sea, lo que dices tú de la masa, a lo mejor no puedes medir la masa exacta y no puedes afirmar que este cuerpo tiene esta masa por lo que dices de las fluctuaciones y demás, pero eso no quiere decir que ese cuerpo no tome una masa que sea cierta, simplemente quiere decir que tú no vas a poder llegar a ella, o no vas a poder llegar a ella con total exactitud, pero sí con una
información, pues mejor o peor, en función de lo que sea, pero, o sea que aunque la masa sea verdad y eso tenga una masa y eso sea cierto, es verdad y existe esa verdad, a lo mejor no te puedes aproximar tanto como para llegar a exactamente a ella, pero sí te puedes aproximar mucho en algunos campos. No sé. Creo que la verdad está conectando las ideas de todos, porque estamos muy de acuerdo con muchas cosas. Y por ejemplo, cuando han dicho más de la tradición con el método, me parece que me dio unas No te tres. preocupes, Mari Carmen está. Que me la ves como para nosotros. Dani. Me da igual, ¿cómo lo voy a liar? Yo pienso que la verdad realmente existe porque nosotros creemos que existe y porque queremos que exista, porque realmente necesitamos una explicación para lo que estamos viviendo, darle un sentido a tanto nuestra existencia como la existencia de todo. O sea, siempre estamos, o sea, el ser humano creo que tiene en su interior la necesidad de explicar y de poder controlar mediante el conocimiento de por qué pasa algo, todo lo que nos sucede a nuestro alrededor. Tenemos una obsesión controladora de manera inconsciente de controlar lo que nos rodea, y por eso nos creamos un concepto de verdad, de que esto es así porque cumple con, o sea, es cohesión, o sea, se cohesiona con un método, explica una realidad o un hecho y coincide en mayor medida que no se ha podido calzar un poco, pero con métodos que simplemente no, que coinciden. Hecho importante. Pues yo quería introducir el tema de la verdad científica, que es de la que más me interesa, supongo. También por empezar a separar granos de paja, digamos, el compañero que ha mencionado, y no sé con qué intención hacía, el método científico. Y en ese sentido, yo quería dejar el debate para posicionarme en contra, si es que piensan lo que yo creo que piensan, que no existe el método científico. Eso, de hecho, en filosofía de la ciencia es un concepto que está bastante superado, para llegar con lo de los críticos del método científico, pero no es el único. Y creo que podríamos hablar aquí de ello porque el método científico, aquello de que la ciencia es lo que resulta de aplicar el método científico, es algo que se repite en la sociedad, en los libros de texto, de escolares, etcétera, etcétera, y es falso. Lo que pasa es que es lógico, los científicos tenemos ciencia, no tenemos filosofía de la ciencia, que es lo que se plantea las cuestiones relativas a la naturaleza. Pero el hecho de que no existe el método científico se puede demostrar, bueno, se suele argumentar que es un método científico es el hipotético deductivo, que por excelencia sale como el método científico. Pero hay unidad de ejemplos de descubrimientos científicos importantísimos que se han hecho porque se ha roto un aparato, porque un estudiante torpe la había en el laboratorio, quizás ha quedado un toque, y no partía de una hipótesis previa, no había una lógica previa que queríamos ver si falsábamos o no. Entonces es eso, que no existe el método científico, no existe una forma de ciencia, existen muchas, y en todo caso la ciencia se evalúa por el resultado, por el tipo de resultado que da, no por el proceso, porque el proceso hay infinidad para llegar a eso. Pero por lo menos era eso, para, no sé si hay más gente que piensa que si existe el método científico, de tal forma que si haces esto, lo que te sale es ciencia, posicionando en contra de eso. A mí me ha gustado mucho porque creo que somos, la ciencia ahora mismo muy rígida, y creo que es bueno la creatividad de pensar de otra forma, pensar de forma distinta a lo que está pautado. A veces es cuando se llegan a las mejores ideas. Entonces, ser críticos. Yo creo que a raíz de lo que has dicho, si hubiera algo que cabría extraer de lo que se enseña como método científico, que realmente yo pienso que sí es el método científico, es la autocrítica. La ciencia es lo que sale de la autocrítica, es lo que sale de intentar no engañarse a uno mismo. Pero un método también puede serlo, o un literal. Sí. Otra de las preguntas, la única forma que pienso. No sé si que era solo para hacer esa punta, que la autocrítica es también de un cineasta. Alguien que hace una película que no está quedando bien, que quiere plantearlo. Sí, pero es la búsqueda de conocimiento objetivo en cuanto a que puedas responder a cualquier crítica. En literato hay muchas críticas que también son opinión personal, pero en ciencia tú buscas algo que tú mismo no puedas encontrar errores, y que cuando alguien encuentra un error tú puedas decir, no, tu argumento es falaz por esto, por lo otro, por lo otro. Eso es una esencia. Sí, yo quería, antes de pasar a hacer un pequeño comentario a lo que habéis dicho,
Y has dicho, la verdad es algo que es deseable, que nos da como una meta. Yo opino que si algo es deseable no implica su existencia. Yo, por ejemplo, ahora necesitaría unas vacaciones, sería muy deseable para mí, pero no existen. Es lo que me refiero. Es algo que tenemos es como un concepto abstracto, no existe en realidad, ¿sabes? Es simplemente una idea, como un objetivo. Creo que no existe como tal, según mi opinión. Y con lo que has dicho, eso me recuerda a la opinión que tenía el propio Heisenberg de su propio principio. Él decía, no significa que no sepa, que la incertidumbre no significa que no exista relación entre la posición y el momento y todo el rollo, sino que, no lo de la precisión, que no se puede precisar con precisión, sino que nosotros no podemos conocer exactamente, pero claro que la partícula tiene su posición y su momento. Y eso en realidad no es así. Posteriormente, con experimentos, si se me ocurre, por ejemplo, el propio microscopio de efecto túnel, verdaderamente es que no tienes una certeza de no se puede precisar ni posición ni momento, porque es que no está preciso. Y los propios electrones se comportan como si no estuviese precisa su posición y su momento. Verdaderamente no tienes la precisión, es que se comportan como si no estuviese preciso. No sé, Nerea. Bueno, yo un poco transversal en todo lo que estaba diciendo de la creatividad, no veo un poco la verdad, pero a mí me da la sensación, yo soy divertida, me encanta dibujar, me gusta mucho el tema expresarse, digamos así, y a veces me parece que es eso, que con la ciencia es como que intentamos métodos de hacer esto, y lo que realmente necesitaríamos es la ciencia, pero también un poco aprender a abrir los ojos, porque muchas veces las respuestas las tienes ahí, pero como no es lo que estás buscando, no se lo puede. Entonces antes tenemos que abrir un poco la mente, yo creo que la creatividad, un poco el arte, el integrar un poco eso, no tanto el método científico, el proceso tal, y somos burros y solo vemos eso, es que a veces es así realmente. Entonces, yo creo que es lo que nos está faltando, lo que nos falla ahora, que realmente no somos capaces de abrir los ojos y ver más allá de lo que nos enseñan ahora. Javi. De lo que decía Dani antes, ¿cómo sabes que el electrón no está ahí y no es una imprecisión de la ciencia a día de hoy, que no es capaz de llegar a determinar cómo se pone una evidencia? Quiero decir, ¿por qué la verdad? Quiero decir, igual la verdad absoluta es que sí lo tienen y tal y cual, y nuestra verdad actual es imprecisa. Yo que vengo de medicina, pues digo el estándar. Todavía no es lo suficientemente bueno como para decir nada. Es que no tengo ni idea. Va a ganar dos réplicas, solo una. Sí. Sería complicado de explicarlo, pero básicamente hay un experimento que se llama la doble rendija de Young. Es decir, tú bombardeas con electrones dos rendijas y tú esperarías que si tienes una montañita enfrente de cada rendija no aparezca tu electrón. Si tapas una, pasa una montañita en la derecha. Si tapas la de la derecha, se forma una montañita al lado de la izquierda. Pero si dejas que las dos se muevan, las dejas que pasen los electrones, tú lo que vas viendo es que van formando como un bandeado, así como si hubiese una onda, como si hubiese una interferencia de ondas. Y eso te indica que hay una posición y un momento que están indeterminados, y el electrón se comporta como si verdaderamente estuviese así en una especie de limbo entre todo. Y verdaderamente se comporta como tal. No es que tú no tengas la precisión, es que se comporta así. Es un poquito complicado de explicarlo así en 90 segundos, pero si quieres luego intento explicártelo más detenidamente. Y lo que es fuerte es que no es que lances un rayo de electrones y hagan interferencia entre ellos, sino que si lanzas uno a uno, igualmente te aparece este patrón. Exactamente, es eso, explota la cabeza, pero entonces, es que no estamos acostumbrados. Está por delante, va tirando del carro de la ciencia. Y claro, es donde se llega un poco más a la verdad. La teoría cuántica en este sentido yo creo que es muy humilde, porque solo te dice lo que puedes observar, pero no te dice nada sobre lo que es. Y es que además se comportan así, es que como si estuviesen en mezcla de estados. Es que se comporta así, la naturaleza se comporta así. Nosotros simplemente la explicamos, lo vemos y es que funciona así. Volvemos a las pruebas empíricas, estamos viendo lo que está ocurriendo. Sí. Y con eso sacamos una Irene.
Yo quería volver un poco a lo de la creatividad, y es que yo estoy muy en desacuerdo con lo del método científico. Yo sí creo que existe y que sea correcto. Y creo que la creatividad debería entenderse como nuevas maneras de aplicar ese método científico que está bien seguir desde mi punto de vista. O sea, el hecho de que se rompa un aparato y diga, Jolín, pues no está haciendo el método científico, en realidad sí, porque si se rompe un aparato y a raíz de que se rompe el aparato descubres X, ahí tú te estás planteando una hipótesis de, uy, ha pasado esto, ¿por qué habrá sido? Será por esto y al final lo estás aplicando otra vez. Claro, pero es aplicar el método científico de nuevo, no es aplicar otro método diferente, es el mismo aplicado de otra manera o en otras condiciones o en otro entorno, lo que quieras, pero no sé, creo que también seguirlo, que estaría bien explorar sí, pues, como otras situaciones donde se pudiera aplicar para poder llegar a más conclusiones. Vale, lo que quiere es que no necesariamente es una técnica como observador, necesito tener un dato que si voy a observarlo de forma sistemática. Es decir, voy a ver qué sucede si hago esto. ¿Y qué hipótesis tengo de pasar? No tengo ni idea. Solo voy a observarlo y a ver qué pasa. Un ejemplo muy claro en psicología, por ejemplo, ayer hablé de la ley de efecto. Cuando algo le sigue consecuencias favorables, ese comportamiento es una hubo en una ocasión, por la falla de una palanca precisamente, creo que era una rata que quería interpretar una palanca, ¿vale? Pues observó que si la comida solo se le daba de vez en cuando, que fue un fallo del aparato, las ratas eran capaces de estar dando muchos palancazos antes de que metieran la comida, ¿vale? Y luego esto se hace más resistente al cambio y una serie de factores. Y el que lo descubrió no sabía que iba a pasar esto, se rompió la palanca y dice, ¿esta rata por qué le sigue dando la palanca si solo le cae comida una vez de cada 20 que le da la palanca, ¿no? Pero eso ya es una hipótesis. Es una pregunta, no una hipótesis. Una hipótesis que implica que tú dices, ¿qué hipotetizo que va a pasar? Y él dice, no tengo ni idea, yo voy a observar. Y ya no da, ya no entrar. Pero eso no es hipótesis. Y no se deduce nada. Él está observando, registro, y luego digo, ha sucedido esto. Pero en ningún momento no lo pongo una hipótesis. Sí, tú ibas a hablar, ¿verdad? Sí. Que yo quería decir que volviendo un poco a esto de si la verdad existe o no existe, que, bueno, nuestra experiencia desde que estamos en este mundo es que hay ciertas leyes que se repiten, ¿no? Que puede ser una ilusión, porque en cualquier momento podrían dejar de repetirse, podría desaparecer la gravedad, podríamos salir todos rodando, pero hasta el momento no ha ocurrido, ¿no? Y aunque realmente los modelos científicos a lo mejor te están engañando porque no están representando lo que hay debajo, sí que es verdad que explican y sí que es verdad que hasta donde nosotros sabemos, desde un punto de vista pragmático, podemos llamar verdad a esas leyes que están representadas en los modelos y que, bueno, eso, que en cualquier momento podrían dejar de seguirse, pero hasta que nadie observe que dejan de ser ciertas, pues para poder trabajar, para poder explicar el mundo y para poder hacer cosas, podemos llamar a eso. Respondiendo un poco muy tarde a esa interpelación que hemos hecho, creo que ha sido la intervención más interesante de todo el debate. Lo digo en serio, me gustaría que se desarrollara más eso. El hecho de, creo, o sea, ahí pensando un poco así para ¿no? El hecho de objetar a la construcción de la ciencia como realización sobre el método científico, de hablar de que sí, el método científico no existe, la ciencia no puede ser la realización del método científico, no entra en conflicto con la idea de una verdad como coherencia dentro de un sistema, o sea, con la idea de una verdad como coherencia dentro de un sistema, es decir, que el principio de la verdad dentro de la ciencia como esto, en realidad es perfectamente consonante. Y ya está, ese es mi pensamiento. Y que no era lo que yo decía, una defensa al método, sino simplemente hablaba de la verdad como coherencia dentro del método, dentro de lo que está haciendo. O sea, como respuesta a la pregunta que es la verdad. Y ya está, por favor. Bien, yo quisiera, si estamos hablando de ciencia y verdad y demás, pero me gustaría preguntar por una definición de verdad que pudiera aplicarse no solo al mundo físico en el sentido griego de la palabra. Es decir, la verdad en las relaciones humanas, cuando decimos un sentimiento es verdadero, más allá de si está siendo hipócrita o no, sino si realmente le viene de lo más profundo del alma o es una suma de factores externos. Cuando hablamos de nuestras conclusiones, no sé muy bien cómo desarrollar este concepto, pero nosotros no somos meras máquinas de observar. Cuando hacemos ciencia buscando verdades objetivas y comprobables, nos estamos acercando a ellas desde un
un aparato muy humano que somos nosotros. Es decir, también hay como nuestra mente entre medio y nuestras verdades preconcebidas. Yo sé que es verdad el hecho de que puedo encontrar una verdad. Cosas así. ¿Cómo se implicaría la definición de verdad a estas verdades internas? Es decir, verdades humanas, no verdades de... La fuerza es igual a la masa por la aceleración. La verdad es verdad que... Sí, eso es. Damos una última réplica en esta pregunta y quizá pasamos a nosotros. Eso es lo que hablaba ella, que de hecho aprovecho para recomendar a todos los que les interese este tema, comentar ayer con nuestro moderador que terminé de leer hace poco un libro que se llama ¿Qué es la ciencia? Son 100 y poco páginas, muy pequeñito, de Gustavo Bueno, uno de los mayores profesionales en el país. Y es de lo más estimulante que me he leído. Y en ese libro, por ejemplo, cuando se diferencia, y ahora voy a hacer esta pregunta intentando parafrasearle, cuando se diferencia entre la ciencia física o la ciencia, ciencias exactas, ¿no? Ciencias naturales, de las ciencias sociales o ciencias humanas. Digamos que en la ciencia física o las ciencias exactas, como lo podemos llamar, ¿no? Básicamente ese proceso existe. La verdad científica es construida por científicos, no podría ser de otra forma. En esa ciencia lo que se intenta es llegar a verdades que anulen esa parte de lo científico, es decir, intentar llegar a verdades que sean, pues como en las matemáticas, por ejemplo, demostrables por sí mismas, independientemente de ello, demostrables en teoremas o en leyes, ¿vale? Sin embargo, en las ciencias sociales tenemos el problema de que como lo que nos interesa precisamente es el comportamiento de las personas, no podemos abstraernos de ello, porque si nos abstraemos ya hemos perdido nuestro objeto de estudio. Entonces, en ese libro nos explica muy bien cómo en las ciencias sociales, como ciencias humanas, tenemos una cierta tensión entre querer llegar a esa demostración de teorema, pero como nos pasemos ya hemos perdido nuestro objeto de estudio. Y tenemos esa tensión que es lo que algunos dicen que son menos ciencias, o como lo quieran llamar, ¿no? Pero en las otras ciencias quizás se podría llegar a los teoremas independientemente de las personas que lo apliquen. Bueno, voy a introducir otro tema, pero se queda esta diapositiva aquí, que es un poco lo que has hablado ahora de la relación entre las matemáticas y la ciencia. Y quiero hablar de un tema de matemáticas que, bueno, quizás supongo que conocerá mejor, pero que creo que poca gente sabe, que es el teorema de incompletitud, de Gödel, que se toma las matemáticas como que es algo verdad, de lo que estamos hablando en mayúscula y en cursiva, y 1 más 1 es igual a 2 si tú partes de unos axiomas. Pero yo qué sé, este ordenador 1 más 1 es igual a 0 y solo trabaja con ceros y unos. Y entonces las matemáticas, estás demostrando cosas a partir de unos axiomas que son cosas que tú tomas como reglas de juego y a partir de ahí empiezas a jugar y empiezas a demostrar, pero lo que estás demostrando está fijado por los axiomas que has tomado. Y puedes tomar distintos axiomas y te salen distintas matemáticas, como la geometría euclidiana tomaba el quinto axioma de Euclides y la geometría que nos describe la relatividad general no. Y otro tema, ahora sí ya voy al teorema, que es que hay un teorema que demuestra que un sistema de axiomas que sea suficientemente fuerte como para demostrar que 1 más 1 es igual a 2, como para demostrar la aritmética, tendrá proposiciones que no son demostrables a partir del propio sistema. Entonces, en matemáticas se puede construir, tienen sistemas, el sistema de los números naturales, habrá frases que quizás sean verdad, pero no podrán ser demostradas a partir de los axiomas de los que partes. Y da igual que vayas añadiendo estos nuevos resultados como axiomas porque te los crees, que siempre va a haber nuevas preguntas que no vas a poder responder dentro del sistema. Y una de esas preguntas es si el sistema es consistente. Si puedo, a partir de los mismos axiomas, demostrar que no voy a encontrar una contradicción dentro de mi sistema matemático. Y no se puede. Entonces, bueno, nada, poner esta semilla de la duda también, que las matemáticas no son tan... responder matemático de verdad. Quiero empezar desmintiendo un mito que se dice muchas veces que un teorema es para siempre y un teorema no es para siempre, porque las matemáticas hay modas. Tú demuestras algo,
la verdad, siempre va a ser verdad, a lo mejor dentro de 200 años no le interesa ya nada. En ese sentido, cuando tú haces matemáticas, eliges las reglas del juego, y las reglas del juego están elegidas de tal manera para que lo que te sale, el sistema lógico que te sale, funcione para aproximar el mundo. O sea, son unas reglas, digamos, empíricas en algún sentido, aunque realmente no parezcan en absoluto empíricas, son empíricas. Y bueno, luego esto del teorema de incompletismo de Gödel, que como tú has dicho, dice básicamente que las matemáticas nunca van a estar completas. Siempre le añadas los axiomas que le añadas, siempre puedes hacer una pregunta que no tiene respuesta a partir de esos axiomas y que tú puedes elegir si es verdadera o si es falsa y puedes seguir haciendo. Y entonces yo creo que un poco la respuesta es, en ese punto, cuando realmente llegas a una pregunta que es independiente de los axiomas que has elegido, pues tienes que bien elegir algo que siga simulando el mundo, que sea muy complicado saber cuál es la acción completa, y entonces tienes un sistema que te funciona para hacer física, o bien eliges otra cosa y entonces tienes pues otro juego matemático, es conocimiento objetivo también, pero que no modelado, ¿no? Que sería para otra cosa. Pero siguiendo esta forma de pensar, se pensaba que la geometría euclidiana modelaba el mundo y luego se vio que no. Entonces, quiero poner esta duda de que si, creo que muchos pensamos que el conocimiento científico debe ser matemático, porque así se hace más objetivable, y que si incluso las matemáticas tienen esas cosas, pues que ya veréis la ciencia. Sí, creo que es la hora. No sé. Hablad entre vosotros, seguid con los debates. La comida. Nos hemos quedado en la primera, aunque creo que hemos tocado bastantes. Han salido bastantes, pero sí. un poco. Y nada, pues a pensar y debatir.